esta tarde que tiene harto panorama y harto que ir desmenuzando respecto a todo lo que está ocurriendo en nuestra zona, pero nos queremos trasladar un poquito más al pasado, ni tan al pasado, porque eso nos sirve las ciencias, todas las ciencias, no solamente las mal llamadas ciencias duras y ciencias blandas. Para eso nos acompaña Pedro Andrade, arqueólogo acá en la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Connie, bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Un gusto, tanto tiempo que yo nos tenía abandonado acá y ha pasado harta tierra bajo el puente en esta oportunidad, ¿no? Agua. Sí. ¿De marzo? Fue la última vez que Claro, sí, ha pasado harto tiempo y todo lo que ha ocurrido, bueno, el departamento de prensa estuvo cubriendo esta confirmación del hallazgo de iglesia que habría estado emplazada ahí en Penco por más, o por casi 200 años. Ubiquémonos en el contexto respecto a este proyecto en sí, porque acá dentro de la ignorancia y uno dice, oye, pero ¿dónde surge toda esta excavación y todo lo que va ocurriendo en ese sentido? Sí, mira, la verdad es que esta es un proyecto que parte principalmente por la motivación de la actual administración de la Municipalidad de Penco, del alcalde Víctor Hugo Figueroa, que bueno, es un entusiasta de la historia y siempre había tenido la idea de que bajo la actual emplazamiento de Penco podían haber restos de la antigua ciudad de Concepción. De hecho, habían indicios, porque ya en los años 60, finales de los años 60 y en el inicio de la década de 2000 se habían hecho actividades de salvataje arqueológico en donde hoy día está el museo, el Liceo Pencopolitano. ¿Ya? Y ahí se habían encontrado materiales del antiguo templo de los dominicos. Pero no se había hecho algo sostenido en el tiempo, de manera sistemática, científica, todo el tema así como a largo plazo. Y bueno, surgió esta idea a partir de este interés de la municipalidad y comenzamos a trabajar con ellos en el año 2016, cuando vinieron unos colegas mexicanos a hacer estudios de georradar. ¿Ya? Donde ellos, georradar es una máquina que es más o menos del porte de una máquina de cortar pasto, no es más grande que eso, y eso se pasa por la superficie de la tierra o del pavimento, y eso tira una señal hacia abajo. Llevándolo, disculpa, como a lo muy coloquial, como cuando muestran en las películas estas cositas para buscar metales, estas maquinitas. Pero no, es más grande. Es más grande. Porque como digo, tiene casi la forma como una máquina de cortar, porque tiene sus propias ruedas, no es que tú vais con el radar así solo. Y eso tira una señal de vuelta que después hay que interpretarla, y muestra dónde podrían haber anomalías. Entonces ellos marcaron más de 100 puntos que podían ser de interés y como había que partir por una parte, partimos por la iglesia de San Francisco. Y claro, la idea era ver qué eran esas anomalías y para poder identificar esas anomalías tuvimos que empezar a excavar. Y en la primera excavación se hizo el 2018. Ya. Y ahí encontramos los primeros restos de arquitectura. Y después la siguiente etapa tenía que ser ampliar estos restos, o sea, estas excavaciones, para ver si estos restos de arquitectura tenían un espacio mayor, ¿cierto? Y una prolongación en el tiempo, y eso fue lo que hicimos en diciembre del año pasado. Y que la verdad es que lo tuvimos que posponer harto tiempo, porque nos dieron el permiso de excavación de esa segunda etapa, lo obtuvimos en noviembre del 2019, y no estaba el horno para bollos en ese minuto, y después ilusamente dijimos, no, excavemos el 2020. En marzo del 2020. Y 2020 vino la pandemia, por eso terminamos excavando el diciembre del año pasado. Sí, y lo que significa esto, para ir conociendo un poquito de nuestra historia y el trabajo que realizan en este proyecto en particular, porque cómo nos cambia también el paradigma de lo que sabíamos hasta estos momentos respecto a lo que había pasado en esos años. Cambia un poquito todo el panorama. Sí, o sea, la verdad es que esto ha generado mucha sorpresa, porque todo el mundo pensaba, o mucha gente pensaba, que no iba a quedar nada producto de los terremotos y de los tsunamis. Claro. Y la verdad es que tampoco nosotros pensábamos que íbamos a encontrar estas estructuras tan en la superficie. Siempre pensamos que iban a estar mucho más abajo. Porque, disculpa, ¿cuánto fue la excavación? 40 centímetros. Nada, o sea... 40 centímetros y empezaron a aparecer los primeros ladrillos y las fundaciones y todo el tema. Entonces, y lo que pudimos comprobar ahora en las excavaciones que hicimos en diciembre fue que las estructuras justamente están funcionando como una especie de demarcador cronológico, es decir, de las estructuras que nosotros encontramos. Hacia arriba está todo lo que va desde el siglo XIX, que parte con la refundación de Penco, básicamente en 1842, 1843, y de ahí, ¿cierto?, hasta ayer, básicamente. Y bajo las estructuras se concentra la mayor cantidad de material colonial y por eso nosotros hemos podido estar estableciendo esta idea de que efectivamente lo que nosotros encontramos en el sondeo y que ratificamos ahora en las excavaciones del año pasado es efectivamente la iglesia de Francisco, y para eso lo que tenemos que hacer ahora es
fechar materiales para poder decir exactamente en qué etapa, en qué momento cronológico, ¿cierto?, se está ubicando esta construcción. Disculpa, ¿qué es lo que se ha encontrado para ser como más precisos? Por ejemplo, uno pensaría material de construcción o qué otras Mira, cosas. hay dos tipos distintos de materiales que nosotros hemos encontrado. Uno que nosotros llamamos los bienes muebles, Sí. que en el fondo son los que nosotros efectivamente podemos llevarnos al laboratorio o al museo, ¿cierto? Que ahí hay metales, vidrios, fragmentos de alfarería de factura indígena, fragmentos de alfarería de factura española, loza, mucha loza, tanto nacional como extranjera, huesos de animales, restos de concha, y también están estos bienes inmuebles, que son las fundaciones de la iglesia, los muros, los ladrillos, ¿cierto?, que forman estas estructuras que tenemos que verlas, analizarlas y pensarlas ahí mismo, porque obviamente no las podemos hacer. Ese es el tema, y respecto a cómo ocurren estos proyectos, porque está la capacidad de personas para poder hacer esto, como lo señala hasta el equipo, pero en cuanto a la tecnología, ¿la tenemos acá en nuestra zona para hacer eso? ¿Eso se envía a Santiago para ir detectando? Los fechados los tenemos que mandar a Santiago, los que hacemos sobre fragmentos de alfarería de cerámica, ¿no?, de greda. Eso lo mandamos a Santiago, y la idea que ya obtuvimos 3 fechados de la excavación que se hizo en el 2018. Y también esta vez queremos hacer, junto con una nueva batería de fechados, también en cerámica, queremos hacer fechado en radiocarbono 14, para poder tener y ahí vamos a ocupar huesos de animales, para poder tener una cosa un poquito más certera, un poquito más fina de la cronología de los asentamientos. Lo que ha significado para el equipo, para ti en particular, también todo este descubrimiento y este trabajo que me imagino que es como dentro de lo que uno busca también en la carrera, así como decir, oye, está esto, la chunta era acá, me imagino que hay hartas sensaciones. Sí, mira, todo ha sido un proceso, o sea, siempre fue planteado así, con diferentes etapas, diferentes momentos. Y obviamente cuando estuvimos sondeando el 2018, la primera meta era encontrar algo, porque obviamente al principio no veíamos nada que podía ser indicador de nada, de algo. Entonces, cuando empezamos a encontrar los ladrillos, también nosotros dudábamos mucho de que si eran de la época, no eran de la época, no teníamos ninguna referencia de dónde agarrarnos. Y de a poco fuimos pensando ya, y obviamente nosotros cuando ya empezamos a encontrar los materiales que nos daban un indicio de una cronología, fue como ya, fue un relajo para todo el equipo del 2018. Ahora, lo que ocurrió el año pasado, nosotros ya teníamos una idea de lo que podía ocurrir, por lo tanto estábamos un poquito más preparados. Obviamente para los chicos y las chicas que estudian antropología acá en la U de Conce, que fue su primera experiencia en el terreno después de 2 años de pandemia, y terreno de excavación, ¿cierto? Para ellos era fascinante. Entonces, eso es lo principal en este caso de ayudarlos a su formación. Sí, lo que significa también esta área, en este caso la arqueología, trabajando con la antropología en nuestra zona, o en general, que se valora poco. Bueno, nosotros tuvimos el programa, tú estuviste ahí con la arqueología del Biobío, y el poco conocimiento que había, y bueno, y dentro de los comentarios también de redes sociales agradecía esa vitrina, esa visibilización, ese espacio que se da para visibilizar eso, respecto a lo que muchas veces nos quedamos con la otra ciencia más popera, la astronomía. Y nos vamos y nos metemos que, oye, ¿qué hay con las imágenes del cielo? Pero oye, ¿qué tenemos también bajo nuestros pies? Sí, mira, la verdad es que el tema de la falta de valorización o puesta en valor del patrimonio arqueológico tiene que ver con lo que decías tú, del desconocimiento. Si tú no conoces algo, malamente puedes cuidarlo y valorarlo. ¿Cierto? Como dice la canción, si uno no se acuerda que algo pasó, no se acuerda. No. Si no me acuerdo, no pasó. Entonces, acá es lo mismo. Si tú no tienes una memoria de que existió algo antes que tu momento en la vida, o de lo que te gustaron tus abuelos, o tus padres, o lo que sea, ¿cierto? Tú malamente vas a poder interiorizar eso y cuidarlo. Y la verdad es que acá en la región tenemos un montón de sitios arqueológicos que visitamos, ¿cierto?, el año pasado, algunos de ellos, en este programa de la arqueología del Biobío. Y muchos de esos sitios, la verdad es que yo no los conocía personalmente, y obviamente verlos es distinto que leerlos. Y claro, o sea, la recepción del público fue súper buena, y
Y yo creo que hay un interés importante del público en general de conocer estos sitios, y también hay que hacer una autocrítica de cómo nosotros, desde los que nos dedicamos a esto profesionalmente, estamos entregando esa información al público. Porque si esa información no está bajando, es porque algo está fallando en esa cadena. Sí, por la divulgación científica nosotros siempre lo hablamos e insisto, nos quedamos muchas veces con la astronomía. Porque claro, el cielo es democrático en el sentido que tienes poca contaminación lumínica, ves estrellas, aplicaciones. Pero acá hay que tener un poquito también de conocimiento de diversas áreas, en cuanto a la historia, en cuanto a texturas, el contexto sociopolítico también de ese momento. Porque, por ejemplo, si nos remontamos también con los hallazgos que están en Penco, volver a esa época y ponernos en ese contexto, bueno, nuestra memoria nos falla harto, entonces nos cuesta ahí como ubicarnos y saber el impacto que nos genera poder tener este hallazgo. Sí, o sea, la verdad es que la arqueología es una disciplina que tiene muchas patas y cada una de esas patas está en distintos lados. Entonces, para ponerlo de forma simple, yo diría que si bien nosotros venimos de las humanidades y de las ciencias sociales, nosotros no podemos desconocer que tenemos un lado súper fuerte aplicado donde dialogamos con geología, con física, con química, con botánica, con zoología, con un montón de disciplinas de las ciencias naturales. Y eso yo creo que finalmente hace que sea súper enriquecedor lo que nosotros hacemos. Y obviamente también dentro de las humanidades con la historia. En el fondo nosotros, para poder complementar lo que nosotros hacemos o incluso muchas veces cuestionar lo que nosotros hacemos, tenemos que recurrir a las fuentes históricas. Y a veces nos calzan mucho lo que dicen las fuentes, como en el caso de Penco, pero otras veces nos encontramos con cosas que no son tan así. Entonces, eso es lo que nos permite la arqueología de estos contextos históricos, que en el fondo es ir poniéndole un poco de carne a la historia y a los relatos. Porque una cosa es, como yo te decía, una cosa es leerla y otra cosa es verla. Y eso yo creo que es súper valioso. Y en cuanto a lo que está pasando en Penco, ¿cuáles son las siguientes etapas? Porque sabemos que también hay un tema de recursos, obviamente. Estuvimos atentos, bueno, también la visita a la subsecretaria de Ciencias estuvo acá en conversación con nuestro canal. Es importante ese apoyo de nivel central, claramente, en este tipo de instancias. Sí, o sea, la verdad es que, de nuevo, rescatar lo que está haciendo el municipio de Penco es súper importante, porque yo creo que no sé si hay otro municipio en Chile que esté financiando directamente un proyecto arqueológico. Lo que tenemos que hacer en este minuto es, como yo te comentaba, ¿cierto?, sacar los fechados, que tenemos que hacer todo un proceso para sacar la fecha y todo el tema, y luego plantearnos la posibilidad de volver a excavar nuevamente, porque uno cuando va a excavar siempre va con una pregunta que no siempre responde y te vuelves con 10 preguntas más. Muchas preguntas. Entonces, la idea es ir tratando de resolver ciertas interrogantes que nos quedaron de la excavación, de ver cómo se comportan estos rasgos arquitectónicos, porque acá lo principal es tratar de entender. Ya encontramos la iglesia, ¿cierto? Ya encontramos los cimientos. Ahora nos quedan dos preguntas. Uno, ¿en qué parte de la iglesia estamos? Sí. Porque yo tengo una idea en mi cabeza de en qué parte de la iglesia estamos. ¿Se puede decir? Sí, yo creo que estamos entre el altar y donde van los asientos, digamos. Estamos ahí en esa parte. Pero obviamente eso es lo que me falta comprobarlo empíricamente. Y lo otro que nosotros tenemos que tratar de responder es ¿cuál de las iglesias de San Francisco es esta? ¿Por qué? Porque la iglesia se emplaza en ese lugar en 1572, pero después entre medio se cayó 2 veces más. Entonces se reconstruyó la iglesia. Entonces, las fundaciones que nosotros estamos viendo, ¿son las originales que fueron reutilizadas? ¿Son otras que se construyeron después y que se fueron agregando espacios a la iglesia? Todas esas preguntas... O puede ser un poquito de todo. O puede ser un poco de todo, exactamente. Tenemos que ir respondiéndola en lo que viene. Ay, me gusta. Bueno, vamos a estar atentos claramente ahí actualizando eso, pero de Penco nos vamos a San Rosendo. Vámonos a San Rosendo. ¿Y en San Rosendo qué está pasando? Porque uno dice San Rosendo, que hay hallazgo... La Carmela nomás se me ocurre San Rosendo. Sí, mira, en San Rosendo nos contactaron hará un mes más o menos, de la Municipalidad de San Rosendo, a raíz de lo que estábamos haciendo en Penco. Y también con la idea de hacer puesta en valor de algunos sitios históricos que ellos tienen en la comuna. ¿Ya? En la comuna existen registros de que habrían existido por lo menos 3 fuertes de la época colonial. ¿Ya? Y de estos 3 fuertes yo he tenido la posibilidad de visitar 2. ¿Ya? Y en uno encontramos materiales arqueológicos en superficie, así una cantidad enorme, que correspondería al fuerte de San Cristóbal, que está a medio camino entre San Rosendo y Yumbel, pero por arriba, por la parte de los cerros. ¿Ya?
Y de hecho está en un sector que se llama El Fuerte. Y el otro es un hallazgo que no estaba en conocimiento casi de nadie, que es el Fuerte de San Rosendo. Porque el Fuerte de San Rosendo, yo he estado investigando ahora más para poder armar un cuento ahí de proyecto y de investigación. Y es un fuerte súper esquivo en las crónicas, sale nombrado muy poquito. Tal vez uno de los nombres más importantes, o sea, en los momentos más importantes en donde aparece mencionado el Fuerte San Rosendo es en el libro del Cautiverio Feliz. ¿Ya? Porque Francisco de Núñez Pineda y Bascuñán, cuando es liberado, lo liberan en nacimiento, y después él se va en bote hasta San Rosendo y ahí dice, y desembarcamos en San Rosendo. Entonces para esa fecha ya existía el fuerte, estamos hablando de 1629. Y hay mucha gente que dice que el fuerte fue fundado por el gobernador Óñez de Loyola, pero resulta que buscando los antecedentes encontré una carta de un autor que cita una carta de otro gobernador que dice, no, ese fuerte no lo fundé yo, no lo fundó él. Entonces hay todo un tema de eso, y hay mucha gente que dice que el fuerte está en otro lado y no donde nosotros lo habríamos encontrado. Que es una línea de piedra, ¿cierto? Que es lo que se está viendo ahora, que está cerca de un sector que se llama la Plaza de los Dinosaurios, ¿ya? En San Rosendo, donde se ve todo el complejo ferroviario. Y la verdad es que eso fue producto de una limpieza que iba a hacer la municipalidad, porque estaba lleno de maleza, basura. ¿Sí? Entonces, yo fui la primera vez a San Rosendo y dije, ojo, esta cuestión tan rara, estas piedras, aquí podría haber un sitio arqueológico. Y fui yo con un par de personas, con Sebastián y con Luis, que son colegas, amigos míos, y empezamos nosotros a ayudar a despejar, terminamos haciendo la limpieza nosotros, y empezaron a aparecer estas piedras. Pero era. O sea, hay piedras que son claramente las que se están viendo ahora, son piedras canteadas, que tienen la forma de las antiguas fundaciones de los fuertes. Y claro, tuvimos que dar aviso al Consejo de Monumentos Nacionales, que es lo que corresponde, ¿cierto? Ellos ya están informados. Y la idea es hacer también se están haciendo las gestiones entre la municipalidad y la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio para poder hacer un proyecto de colaboración también en San Rosendo y poder llevar también adelante investigaciones arqueológicas. Porque ya que lo mencionas, respecto a estos protocolos, porque no es llegar y como, ya investiguemos acá, me imagino que también hay un tema de papeleo, el centralismo muchas veces que ocurre. Sí, o sea, la verdad es que la actividad arqueológica en Chile está sumamente regulada. Existe una ley que nos regula a nosotros, y el gremio de arqueología es tal vez uno de los pocos que para hacer mucho de su trabajo tiene que pedirle permiso al Estado para trabajar. Nosotros, por más que tú tengáis las ganas, las lucas para poder investigar, el Estado te tiene que dar el cheque. Claro, y tienes que armar un proyecto y tienes que justificar por qué quieres hacer esto. O sea, tiene que ser todo un proceso que está justificado científicamente, que justifique por qué estás interviniendo en un sitio arqueológico. Entonces, para lo de Penco tuvimos que hacer un proyecto de investigación con objetivos, con métodos, con todos los resultados esperados, ¿cierto? Y presentarlo al Consejo de Monumentos y lo apoyar. En el caso de San Rosendo, la idea es tratar de buscar fondos a través de la municipalidad que nos permitan hacer estas investigaciones. Así que, nada, con San Rosendo está todo por hacer, y yo creo que en el fondo una de las cosas importantes es que acá para poder hacer este tipo de cosas lo que se necesita es suma de voluntades muchas veces, porque en el fondo los trabajos que nosotros hacemos con las municipalidades muchas veces son voluntarios, así que nosotros siempre estamos dispuestos para poder ayudar a las comunas que tienen sitios arqueológicos y no saben muy bien cómo manejar el tema o cómo ponerlos en valor. De poder colaborar con ellos como universidad. Claro, y para ir finalizando, Pedro, respecto a todos estos sitios arqueológicos, bueno, conocimos varios en la arqueología del Biobío, pero en sí, si los cuantificamos acá en el Biobío, ¿cuántos podemos llegar a tener? Yo creo que en la costa, solamente en la costa, considerando desde, para que no se me enoje nadie, pero desde Tomé hasta Tirúa, ¿ya? Incluyendo las islas, yo creo que más de 100 sitios. Fácilmente. Piensa que desde Cosmito hasta la desembocadura del río Andalién, solamente en ese tramo tienes 20 sitios arqueológicos. Entonces, multiplica eso por todo lo que hay en Arauco, por todo lo que hay en las zonas que nosotros visitamos en la arqueología del Biobío. Nosotros fuimos a las zonas más emblemáticas. Fuimos a la desembocadura, a la cuenca baja del Andalién,
Fuimos a la isla Quiriquina está llena de sitios arqueológicos. Fuimos a la costa de Arauco. Para Arauco, sí, para Duna de Entonces Yanni, fuimos a Coronel también, que tiene una zona importante en la desembocadura del estero Maule, ¿cierto? Entonces, y eso sin contar los sitios que todavía no se conocen, sí, y todos los que están en el interior. Entonces, hay mucho que hacer todavía. Harto que ir conversando. Bueno, esperar que nos acompañen en otra oportunidad, Pedro, y desearte éxito, evidentemente, en todo lo que se viene con estos